workshop como tal se llama Crece tu carrera profesionalmente con ciencia de datos y está orientado para personas como tú que ya están trabajando con datos y que quieren hacer sentido de esta información, ¿va? Te voy a presentar un poquito sobre la agenda. La agenda es justamente una breve introducción. Es una breve introducción sobre qué es la ciencia de datos, qué debo de aprender, cuáles son las herramientas que tenemos. Tenemos Python y R y después voy a mostrarte un par de ejercicios. Quizás los voy a ir intercalando para que hagan más sentido, pero básicamente esta es la agenda del webinar. En cualquier momento que haya una duda, pues puedes comentar y puedes... Paso a presentarme un poquito sobre quién soy yo. Pues actualmente yo estoy trabajando para una empresa de bases de datos y estoy como Business Intelligence Analyst, pero anteriormente he trabajado también por ahí en una startup de la FinTech y en otra empresa de manufactura. Mi experiencia no es tan amplia, pero tengo ya como idea de qué pasa con la ciencia de datos, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto de los datos y sobre todo cómo aplicarlos y sacarles ventaja? Aquí en Veru me vas a encontrar en el área de justamente análisis de datos en materias como Python, materias como bases de datos, etcétera, etcétera. Algunos de los retos, y esto es solo para conocernos un poco, es que creo que en esto de la tecnología es muy importante priorizar a las personas para que los sistemas sirvan justamente a propósitos que nosotros tengamos de negocio, personales, etcétera, y no al revés, ¿no? Que nosotros estemos sobrecomplicándonos por usar tecnología. El aprendizaje continuo también creo que es muy importante, todo el tiempo estar aprendiendo. Y un par de mis hobbies son el arte moderno, urbanismo, Internet de las cosas. Vamos a ir directo a la introducción, que es qué entendemos por ciencia de datos. Y quiero plantear esta idea que tiene mucho que ver con proyectos complejos y que nos va a ayudar a entender por qué nos puede servir esta perspectiva para explicar ciencia de datos. Cuando nosotros queremos fabricar un avión, que no es algo que hagamos todos los días, pero seguramente si tuviéramos como un interés en saber cómo se construyen los aviones, pensamos en ingenieros, en ciencias que están asociadas justamente a esta disciplina, ¿no? Es decir, va a haber un ingeniero de turbina, un ingeniero mecánico, un ingeniero en aeronáutica y un montón de personas quizá que no son ingenieros, que son quizá diseñadores de interiores que van a empezar a armar un avión, ¿no? Es un proyecto gigante y un proyecto muy complejo. Eh, y no solo eso, vamos a tener también aviones más chiquitos. ¿Por qué comencé hablando con esta analogía a los aviones? Porque con la ciencia de datos pasa igual, ¿no? Vamos a tener proyectos muy complejos para empresas que tienen expectativas gigantes, como a lo mejor este avión que hizo un vuelo transatlántico, hasta empresas que van a tener expectativas muy pequeñas, como hacer vuelos chiquitos de una hora. En el caso de la ciencia de datos podría ser como, soy una empresa que simplemente quiere, en vez de tener un Excel que corro cada semana, automatizar automatizar un reporte, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta analogía de los aviones nos va a servir mucho para justamente como dar más sentido a lo que pasa con la ciencia de datos. Y no solo eso, cuando hablamos justamente de un avión, no solo hay ingenieros, sino va a haber otras disciplinas que van a estar trabajando para construir este proyecto y hacer mucho más cómodo el viaje, ¿no? Eh, Dicho esto, co- ¿cómo entendemos o cuál es la motivación principal justamente del análisis de datos, de la ciencia de datos? Pues, ay, pues justamente la motivación principal que vamos a tener para iniciar un proyecto de ciencia de datos va a ser comunicar un mensaje, convencer a un público, convencer justamente a tomadores de decisiones y lo vamos a lograr a través de una serie de actividades que tenemos marcadas aquí abajo, que son muy específicas. La recolección de datos, el análisis de datos, la visualización y la modelación y predicción. Todas estas actividades que acabo de decir son actividades que ya tenemos en mente cuando hablamos de análisis de datos, pero que al igual que la analogía del avión que mencioné hace un momento, no necesariamente están eh, realizadas por una persona en particular. Es decir, hay una gama de individuos de diferentes profesiones que se van a encargar de realizar estas actividades.
La recolección de datos a lo mejor la puede hacer un ingeniero de bases de datos. El análisis de datos lo hará a lo mejor un profesionista que se encuentra en el área de marketing o un profesionista que se dedique justamente a esto de analizar datos. Y la visualización, modelación y predicción puede hacerlo ya una persona que conocemos como el científico de datos, que en su sentido más puro, pues es esta persona que está haciendo modelación, predicción y cálculos matemáticos. Siempre centrado en los pilares que mencioné anteriormente: comunicar, convencer o tomar decisiones. Este es un proceso muy empírico, muy iterativo, de estar comprendiendo, explorando, validando resultados y probándolo muchas veces. Dicho esto, y planteada la motivación principal que tenemos en ciencia de datos, quiero aclarar un par de puntos que son muy pop y que siempre nos traen un poquito de ambigüedad, ¿no? A veces cuando hablamos de ciencia de datos, de entrada llegamos a pensar, inteligencia artificial o machine learning, entre otras cosas. Y aquí me gustaría aclarar que hay una distinción clara entre lo que es la inteligencia artificial y machine learning. Inteligencia artificial como tal lo podemos enmarcar con esta definición, que es un área de la ciencia de la computación, que va a enfatizar a creación de máquinas inteligentes. Entendemos máquinas inteligentes como programas, como, no sé, algoritmos reactivos que estén justamente demostrando como este intelecto, ¿no? Y Machine Learning como tal lo vamos a entender como un estudio de algoritmos, o sea, que está englobado dentro de la ciencia de computación que mencioné anteriormente, que se va a mejorar a sí mismo a través de la experiencia, ¿no? A través del aprendizaje. Aclaro estos dos puntos porque es muy importante, ¿no? De entrada, no son necesarios para realizar proyectos de ciencia de datos, son una parte. Así que para aquellos que son como más principiantes, no hace falta que se asusten y digan, necesito fundamentos de inteligencia artificial o de algoritmos. No, para nada. Podemos empezar con cualquiera de las actividades que tenemos aquí a involucrarnos en la ciencia de datos, sea simplemente recolectar datos, un análisis más empírico o más común, por así decirlo, que podemos realizar en Excel, y quizá una visualización en una herramienta de BI que podría ser Power BI, Tableau, entre otras cosas. No hace falta sobrecomplicarse, las posibilidades son muchas, pero pues nuevamente en este pequeño workshop vamos a plantear una serie de planes de carrera que les van a servir a aquellos que estén interesados justamente en comenzar su camino o su carrera en la ciencia de datos. Eh, Antes de plantear este plan de carrera, quisiera que nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Quiénes analizan datos? ¿Ingenieros, diseñadores, investigadores, quizá analistas de negocios? Desde mi punto de vista, yo creo que en esta modernidad, por así decirlo, todos analizamos datos y todos somos expertos en algún área de negocio. Por lo tanto, yo diría que no importa si no te identificas con alguno de los roles que están aquí, seguramente eres un analista de datos en potencia. Entonces, cualquiera de las herramientas que antes mencioné, seguro ya las estás interactuando con ellas y estás trabajando ya sin saberlo con análisis de datos. Pero vamos a centrarnos un poquito más como en esta definición pura de analista de datos para hablar sobre todo de herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas nos vienen a la mente? Y no sé si alguien del público ahora nos pudiera escribir por el chat o mencionar qué se nos viene a la mente cuando hablamos de ciencia de datos. Herramientas puede ser matemáticas, herramientas tecnológicas, cualquier cosa que les venga a la mente. Bueno, yo, Sí, Tania, Tania, dinos. yo como marketera, lo primero en lo que me fijo es por el país en el que está, los países en los que está establecida la empresa para la que trabajo, y mi posición de trabajo es en Google Analytics. Entonces me da una serie de cifras, de rendimientos,
y de datos que yo tengo que interpretar. Es una de las herramientas que se me viene a la mente, entre muchas otras. Claro, Google Analytics sin duda es una herramienta para la adquisición y recolección de datos, ¿no? Son de los que llamamos justamente data sources, que a veces podemos comprarlos o adquirirlos, en este caso, con herramientas como Google Analytics. ¿Usas alguna otra herramienta, por ejemplo, ya que tienes esos datos, además de la herramienta de análisis que provee el propio dashboards de Google Analytics? Puede ser Excel. No, sí, de hecho, Excel lo utilizamos en el departamento únicamente como para recopilarlos, no como para analizarlos. A lo mejor está mal, no lo sé, por eso estoy en este webinar. Ok, ok. Utilizo HubSpot, bueno, no sé, son muchas herramientas a nivel internacional que utilizamos para que al final al combinarlas nos den una métrica y podamos tomar, bueno, y yo poder tomar decisiones basado en eso. Va que va. Ok. Bueno, sí, vamos a presentar una serie de herramientas que son un poco más técnicas, pero que sin duda te pueden dar un panorama, sobre todo si estás... pasa mucho ahora que los departamentos de marketing, porque lo he visto en algunas startups, buscan un analista de datos centrado a marketing nada más. Entonces, esto te puede ayudar a incluso definir una posición para tu departamento o entender más o menos cuál es el perfil de la persona que necesitas. Las herramientas que voy a presentar van desde Excel hasta herramientas más técnicas que pueden ser lenguajes de programación. Y si llegan a tener cualquier duda, pues no duden en mencionarlo, pueden interrumpirme. Para negocios, ¿no? Herramientas que generalmente asociamos al ambiente de negocios, tenemos Excel, donde podemos hacer dashboards, podemos hacer eh, consultas con el famoso Power Query, que no es más que una agregación de diferentes archivos de Excel o diferentes bases de datos, entre otras cosas. Ya es algo que usamos, es algo que es muy útil y que podemos considerar ya como una herramienta de análisis de datos. Quizá es la que todos hemos usado en un primer momento. Pero también tenemos herramientas más avanzadas, ¿no? Tenemos las famosas herramientas de BI o Business Intelligence. Acá podemos englobar, de acuerdo a la empresa con la que nos acerquemos, pues una serie de herramientas, ¿no? IBM tiene el famosísimo Cognos, Tableau, que ahora es parte de Salesforce, es otra herramienta muy famosa de Business Intelligence. Power BI, que es como el hermano más grande de Excel, que ofrece también una serie de herramientas para integrar datos y para analizarlos. Y Looker, que es una herramienta de BI también que he visto que se puso muy de moda entre startups. La verdad, yo no lo he usado, no sé por qué se puso tan de moda entre las startups, pero es como uno de los nuevos competidores que se ven mucho últimamente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve un dashboard en Tableau. Básicamente, cuando generamos un dashboard en Tableau, lo que tenemos es datos de diferentes fuentes que nosotros vamos construyendo de la manera que nos guste y de la manera que sea conveniente para el cliente y que se van actualizando en tiempo real, ¿no? Esta es información en tiempo real que nuestros clientes o nuestro departamento, porque puede ser un cliente interno, puede estar observando. Y tenemos, al igual que como mencionó Tania, indicadores que son muy importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este dashboard, ventas, segmentos y también información geográfica donde podemos ir observando cómo van variando ciertos indicadores en un mapa. Y si nos desplazamos sobre el mapa, esto es un GIF, no lo podría hacer, pero si nos desplazamos por el mapa, podemos ir inspeccionando de acuerdo a las dimensiones y obteniendo más información. Pero llega el momento también de hablar de herramientas un poquito más técnicas, ¿no? Muchas veces toda esta información de dashboards, alguien la tiene que procesar o alguien tiene que hacer la magia que está detrás, ¿no? Y para eso vamos a comenzar a hablar de herramientas que son un poquito más técnicas, como SQL, el lenguaje de programación R o el famosísimo Python, ¿no? Que está
últimamente muy de moda. Esto lo englobaríamos ya como en herramientas de análisis y ciencia de datos, en ese sentido como más puro y más estricto. Y además de esto hay otra herramienta que no está incluida en este slide, pero que también es muy importante y es el conocimiento de estadística y quizá un poquito de fundamentos de matemáticas si alguien quiere desarrollarse en aspectos como más predictivos o algorítmicos, pues aquí también lo involucraríamos, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de SQL, de Python y de R, quizá no, porque es un poquito más difícil mostrarlo en vivo. Surge la duda entonces de quizá a lo mejor tenemos personas que son de marketing o personas que ya están en el área de la tecnología y conocen sobre lenguajes de programación y han escuchado de un montón de herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Y aquí puse una imagen donde justamente nos hace referencia a esta nube gigante de herramientas y posibilidades que tenemos. Y nos surge la duda de por dónde debería empezar, ¿no? Porque ya son tantas las herramientas y tanta la información que tenemos disponible en Internet que nos podemos confundir un poquito. Lo que yo aconsejaría, o más o menos la sugerencia que tengo, es comenzar por, por cuestiones que son un poquito más sencillas y fundamentales. Las herramientas que aconseja Beru y que también creo que son muy pertinentes para principiantes, tanto que no estén en el área de tecnología como aquellas personas que ya sepan un poco de tecnología, son las siguientes. SQL, porque es una herramienta, y voy a regresar un poquito acá al diagrama que tenía acá, una herramienta de recolección de datos. Después Python o R, que lo vamos a tener como herramientas de análisis de datos, visualización y hasta modelación y predicción. Con estas tres herramientas podríamos abarcar todas estas actividades de análisis de datos fácilmente. Ay, me queda acá. Ajá. Y bueno, son también herramientas bastante sencillas, bastante amigables. Para aquellos que no han programado, SQL puede ser como un primer acercamiento muy bueno para no desanimarse y no confundirse. Y posteriormente seguir con algún lenguaje como R o Python. Voy a dar una breve explicación de qué es cada lenguaje. Para SQL lo voy a demostrar en un pequeño ejemplo en vivo porque como dije es bastante sencillo de entender cómo funciona y para Python y para R solo voy a mencionar qué son. Bueno, Python es un lenguaje que se escucha últimamente por todos lados, es un lenguaje de propósito general, es decir, no solo se usa para ciencia de datos, se usa para programación de sitios web, para programación de infraestructura que alimenta bases de datos, entre otras cosas, ¿no? Se creó en los 90 y está inspirado por una serie de películas cómicas que se llaman Monty Python. Como bien dije, puede ser usado en sinfín de aplicaciones, entonces por eso se vuelve como bastante poderoso, por esa universalidad y por ser una puerta de entrada a un mundo de quizá ingeniería de software mucho más complejo. Para que Python funcione como una herramienta de análisis de datos, hace falta adaptarlo un poquito, ¿no? Y entonces vamos a ayudarnos de una serie de paquetes que nos van a permitir darle como esta funcionalidad. El primer paquete que tenemos es Matplotlib, que es un paquete para hacer visualización de datos y que está basado también en otro paquete que se llama Python, digo, Pandas, que es Panel Data Analysis, análisis de datos panel. Y este paquete es como tal la base de un montón de paquetes más en Python para ciencia de datos. Tenemos otro muy popular que se llama Seaborn, que nos va a permitir usar visualización estadística. Y con estos tres paquetes, pues ya transformamos Python, que es un lenguaje de propósito general, en una herramienta súper cargada y bastante poderosa para analizar datos. Como bien dije, Matplotlib es una biblioteca de graficación en 2D y lo vamos a usar, de hecho, en un ejemplo. Entonces, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto de figuras, gráficos,
entornos interactivos y formatos impresos. Y Pandas, como bien mencionaba, es la librería de análisis de datos. Es bastante poderosa y muchos otros paquetes se han basado en esta librería. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta y aprender a utilizarla también. Pero no solo eso, además de los paquetes que ya mencioné, últimamente se ha vuelto popular interactuar con Python a través de algo que se llaman notebooks. A la derecha tenemos una imagen de lo que es un notebook y lo que sucede o para lo que es útil como esta serie de herramientas es para tener una interacción más directa con el lenguaje de programación. Bien sabemos o tenemos esta imagen en la mente de que los programadores están frente a una pantalla negra y hay un montón de símbolos raros y así es como están interactuando con la computadora. Bueno, en el caso de Python, em, los notebooks llegaron para justamente ayudar un poquito a tener una interacción más directa. Tenemos podríamos llamarlo como una hoja de tipo Word, pero dedicada a la programación, donde podemos ir escribiendo anotaciones sobre lo que estamos haciendo, generar gráficas y tener como una interactividad un poco más directa para no estar usando esa pantalla negra que puede asustar a un montón de personas, ¿no? Más o menos se ve así. Escribimos código y escribimos justamente algoritmos o quizás ciertas expresiones matemáticas y el programa lo va a interpretar en una salida mucho más legible que lo que sería una pantalla negra. Ahora, dicho esto, ¿cómo puedo yo correr Python o cómo puedo yo aprender este lenguaje si me interesa? Pues acá tenemos dos recomendaciones, ¿no? La primera es que si me interesa a mí usarlo sin tener que instalar nada, Google ya ofrece un servicio que se llama Colab, que sí, es como un Google Docs, pero para correr lenguajes de programación, bueno, el lenguaje Python, y ya es muy directa la instalación. De hecho, tengo un par de ejemplos y ahorita lo voy a mostrar. Y también recomendamos como este libro, que es un libro donde se va a ejemplificar todos estos conceptos de ciencia de datos y de análisis de datos, y centrado sobre todo en el Jupyter Notebook, que es la herramienta que acabo de mencionar anteriormente, ¿no? Estas notebooks. Eh, Vamos a pasar a mostrar un poquito cómo se ve este Colab para que nos hagamos una idea, ¿va? Y para que pues no sea tan magistral como la sesión. Denme un segundo para salir de aquí. Aquí en la pantalla ya tengo justamente lo que es el Google Colab, ¿no? Si lo están corriendo por primera vez, les va a salir como una pantalla de registro, pero yo ya tengo aquí preparados los ejemplos para la sesión de hoy y pues ya nos deja como hacernos una idea de qué es el dichoso Google Colab. Muy parecido a lo que tendríamos en un Google Docs o cualquier herramienta colaborativa de Google y justamente sirve para colaborar. Yo ahorita podría compartir con ustedes este documento y pueden empezar a escribir y a interactuar y a ver lo que yo estoy programando. Voy a correr las primeras dos celdas únicamente para que nos demos una. Este bootcamp es como, perdón, este workshop es como dar una idea de para qué sirve la herramienta y de mostrar un par de ejemplos. A diferencia de Excel o a diferencia de otras herramientas, por ejemplo, antes mencioné Power BI o Tableau, donde podemos realizar estas operaciones de forma gráfica. En Google Colab y con Python tenemos que escribir todo. Acá tenemos, por ejemplo, el comando .head. Iris es el objeto que yo estoy trabajando, donde ya cargué mis datos de Iris, que es un set de datos muy famoso que les voy a explicar en un momento. Pero sí, todo es escrito y eso puede ser un poquito incómodo en un principio si no nos hemos acercado a lenguajes de programación, pero también tiene la ventaja de que se permiten automatizar muchas cosas. Si son reportes o son tareas que estoy realizando regularmente, seguramente es mucho más fácil
ejemplificar o dar instrucciones utilizando justamente comandos escritos que haciendo clic, ¿no? Por eso preferimos como esta interacción con comandos escritos. Voy a pasar ahora a también ejemplificar lo que es SQL, aprovechando que ya estamos como viendo código, para que también entendamos para qué nos sirve SQL y cómo va a funcionar para recolectar datos, ¿no? Déjenme regresar a la presentación solo para mencionar, tener aquí los códigos. En análisis y ciencia de datos, 3 de las herramientas básicas que vamos a usar van a ser SQL, R y Python. Acabamos de ver Python mediante la herramienta de Google Colab que nos permite utilizar este lenguaje sin instalar nada. Y acabamos de ver justamente cómo ya podemos cargar datos y hacer como una breve exploración. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un departamento, sea, no sé, de manufactura o un departamento de atención al cliente, tenemos una gran cantidad de archivos de Excel? Seguramente nos gustaría concentrarlos en un solo lugar que vamos a llamar base de datos. Ahí es donde entra este lenguaje que vamos a nombrar SQL, un lenguaje que está diseñado para gestionar información. Aquí en esta página, que voy a hacer el código más grande para que sea claro, en esta página igual podemos correr SQL simplemente para ejemplificar de forma didáctica cómo funciona, pero no sirve como para aplicarlo en mi negocio, ¿no? Esto simplemente es didáctico, solo para dejar claro eso. Muchos de los que en sus empresas ya tengan bases de datos, pues seguramente las tendrán en algún formato, sea Microsoft SQL, MySQL o cualquier otro proveedor de bases de datos, ¿no? Y si queremos entender un poquito cómo se generan pues esas bases de datos o los famosos data warehouses o data marts, pues tenemos que entender un poquito sobre este lenguaje de definición de datos. Y digo de definición de datos porque justamente nos va a ayudar a definir como información que hayamos recolectado o información que tengamos por cualquier otro medio. Lo que se suele ver en bootcamps o lo que también solemos mostrar en clases en Verus son ejemplos como estos, ejemplos de cómo crear tablas en bases de datos. Acá yo tengo un código que es bastante parecido a una instrucción en el idioma inglés, en la que estoy diciendo, crea una tabla si no existe y que la tabla se llame empleados. Y esta tabla va a tener ciertos campos, ID, salario, empleado, con otro tipo de propiedades, ¿no? Que ahorita podemos obviarlas un poquito. Lo importante es identificar que estos campos y esta información va a estar guardada y va a estar en un lugar en el que va a ser fácil consumirla por otras aplicaciones y también consumirla por analistas, ¿no? Una vez que, digamos, yo genero una base de datos, esta base de datos la puedo conectar a herramientas como la que mostré anteriormente de Tableau, ¿no? Entonces, el dashboard que mostré que tenía el mapa, seguramente está alimentado de información en bases de datos como la que estamos viendo ahora. Y lo que quiero igual mostrar ahorita es que no es tan difícil si yo no estoy en el campo de la programación comenzar a extraer información. El lenguaje de SQL es muy sencillo, se basa en 3 instrucciones muy directas que son select, from y where, en la que yo digo, selecciona algo a partir de algo más y cumple una condición, por así decirlo, ¿no? Donde los datos cumplan cierta condición. En este caso yo ya tenía una oración en este lenguaje escrita que es selecciona asterisco, que significa selecciona todos, de la tabla empleados, que es la única tabla que hay en mi base de datos o mi base de datos ficticia en este momento. Y lo que resulta de esta oración es lo que tenemos aquí abajo, una nueva tabla que tiene todos los campos de la base de datos. Supongamos que yo no quería todos los campos, ¿no? Sino que quería
todos los empleados. Corro mi oración y solo me da a los empleados. Y esto es bastante obvio, ¿no? Nos estaremos preguntando, pero ¿para qué quiero simplemente traer como todos los empleados? Porque SQL ofrece una serie de funciones muy parecidas a lo que tendríamos en Excel, por ejemplo, en la que podemos hacer operaciones con un archivo con columnas y filas, pero con la ventaja de que en SQL se ejecutan de manera más rápida y de que estos cálculos los puedo exportar nuevamente a herramientas como Tableau o también a Python o también a cualquier otra herramienta que se pueda notar de estos cálculos, ¿no? Aquí acabamos de hacer una operación muy, muy sencilla que es contar los empleados. Tenemos también operaciones para sumar. Vemos que si regreso a Select asterisco, tengo también como los salarios de mis empleados, ¿no? Lo voy a hacer una vez más para que veamos que tenemos los salarios. Y yo también podría simplemente hacer la suma de los salarios. Y me da que entre todos los empleados se ganan $1,800, pesos, lo que yo quiera, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy sencillo, solamente para demostrar las capacidades de SQL y para entender un poquito lo que vamos a presentar más adelante, que es el plan de carrera. ¿Cómo puedo yo, si estoy a lo mejor en una posición no técnica, saltar a esta posición técnica? ¿O cómo me puedo igual volver un científico de datos puros, ¿no? Estas son herramientas que sin duda se van a usar, que sin duda son comunes y que si no se usan también incluso es bueno conocerlas para charlar en algún momento con, no sé, del departamento de ingeniería o con alguna otra persona que tenga que estar manejando bases de datos para nosotros. Bien, dicho esto, ya demostramos de las herramientas que estábamos presentando. Ay, esta no es. Va, de las herramientas que estábamos presentando, SQL, R y Python, ya demostramos cómo funciona SQL y cómo es Python. Ahora vamos a platicar un poquito de el lenguaje de programación R. Regresemos a donde estábamos. Va. Entendiendo que Python era un lenguaje de propósito general que se usa para muchas más cosas que análisis de datos, tenemos en contraste también R, el lenguaje de programación R, que es un lenguaje especializado. Mientras Python es propósito general, R es muy especializado y se dedica sobre todo, o es popular sobre todo entre académicos, personas que se dedican a la estadística, más que nada. ¿Qué pasa con Python? Python no puede ser usado para, por ejemplo, hacer páginas web, pero compensa un poquito en esa especialización que tiene con estadística y con la comunidad que llega a tener que es bastante dinámica y bastante interesante. En R, uno de los paquetes más populares, como en Python teníamos pandas, va a ser el famoso tidyverse, que tidyverse es un englobado de herramientas que dotan a R, que es mucho más antiguo que Python, de una gran gama de técnicas para estar graficando datos, para estar procesándolos, entre otras cosas. El más común de los paquetes que tenemos en R es ggplot2. ggplot2 fue creado por una persona que se llama Harley Wickham, que es una eminencia en estadística y que trabaja para una empresa que se llama RStudio. Es decir, eh, aprendió el lenguaje y se dedicó a generar más tecnología para este mismo lenguaje. ¿Cómo podemos correr R, así como corrimos ahorita Python sin instalar nada en nuestra computadora? Bien, pues hay un servicio que se llama RStudio Cloud,
donde al igual que vimos en Colab, nos va a abrir un entorno, pero para este lenguaje. No lo voy a demostrar porque requiere registrarnos y requiere instanciar justamente un proyecto y es un poquito más tardado. Pero si les interesa, que sepan que es muy directo y que es gratuito y que también puede ayudarnos justamente a dar nuestros primeros pasos con este lenguaje. Recomendamos también este libro de la editorial O'Reilly, que se llama R para Ciencia de Datos, y que justamente el autor es Harley Wickham. Voy a irme un poquito más rápido con R, porque quiero hablar también de qué personas, quién usa R, ¿no? Ya dije que lo usan mucho los científicos, no sé, cuando yo estaba en la universidad, varios de mis profesores de estadística o profesores que estaban haciendo doctorados usaban R, y se nos queda un poquito como esta idea de que R es solo para los académicos. Sin embargo, bien dije que su comunidad es bastante dinámica y recientemente me enteré que la BBC es uno de los principales promotores de R y también hay un- hay, ahorita se me olvidó el nombre, pero hay una como agencia que se dedica solamente a temas de economía y finanzas, The Economist, sí. También The Economist es otro de los grandes promotores del lenguaje R. Lo suelen usar mucho para visualización de datos, porque como mencioné, aquí ggplot es la estrella de R. Es una gramática para manejar y visualizar datos muy, muy poderosa y les permite básicamente generar estos gráficos de manera automática. Es decir, pueden hacerse estos gráficos también, por ejemplo, en Illustrator, porque tiene herramientas para hacerlos, pero ellos ya tienen como definidos flujos automatizados de datos para generar esta información y publicarla en sus notas y pues tener bastante directa y un flujo bastante rápido de información. Entonces, cuando me enteré que la BBC usa R, me dio como otra vez el interés por abordarlo y revisitarlo. Y la verdad es que ggplot da y entrega una calidad de gráficos muy buena como la que estamos viendo. ¿Cómo se ve R? Porque no lo demostré, entonces, más o menos cómo se ve. Pues tiene un aspecto de un IDE mucho más clásico, de un entorno de programación más cercano a lo que estaríamos acostumbrados si es que estamos familiarizados con programación, ¿no? Y aquí en este ejemplo particular que estoy mostrando, podemos notar cómo, si bien R no es tan multipropósito como Python, pues tiene sus formas de apañarse. Tenemos en pantalla lenguaje justamente de SQL que se está corriendo directamente desde R. ¿Cuándo puede ser útil esto? Por ejemplo, en uno de mis trabajos pasados, teníamos que leer información de una plataforma que se llama Zendesk. Esta plataforma sirve para atención al cliente y se levantan tickets de servicio. Cuando estábamos leyendo esta información de tickets de servicio, a veces queríamos guardar ciertas mediciones o ciertos tickets que eran de vital importancia para nosotros en otra base de datos que alimentara, o en otra fuente, por así decirlo, de datos que alimentara reportes. Y es ahí donde nos resultaba útil interactuar con lenguajes de programación y nutrir otras fuentes de datos a partir de lenguajes como R. Va, vamos ya casi a la carnita, ya demostramos cuáles eran, cuáles son las herramientas, pero nos hemos centrado en herramientas técnicas sobre todo. ¿Qué debería aprender además de los lenguajes de programación ya dichos si yo quiero dedicarme a la ciencia de datos o al análisis de datos? Tenemos tres grandes categorías. El dominio del producto con el que yo esté trabajando, es decir, si trabajo en una financiera, dominio financiero. Si estoy trabajando, no sé, en una compañía o empresa que se dedique a vender bienes raíces, también necesito ese dominio. El conocimiento matemático y estadístico para poder resumir datos y conocimiento de programación, ¿no?
ocurre algo muy curioso. No puedo conocer los tres a la perfección. Si conozco los tres a la perfección, entramos en lo que conocemos como unicornio, es decir, algo que no existe. Así que tengo que decidirme por al menos interactuar muy bien con dos de estos campos y el otro conocerlo más o menos bien. Y recalco que esto es de vital importancia porque va a definir justamente los roles a los que yo pueda saltar. Es bien sabido que la industria de tecnología ahorita está creciendo exponencialmente gracias a la transformación digital y que hay transformación digital forzada por la pandemia justamente y que hay un sinfín de oportunidades para ingresar a puestos que tienen bastantes ventajas y salarios bastante atractivos y que son también sobre todo con empresas muy interesantes en el aspecto de tecnología, entre otras cosas. Y bueno, si alguno de los asistentes a este workshop justamente está interesado en dar ese salto, vamos a presentar justamente el plan de carrera en ciencia de datos o como lo he titulado, ¿qué debería aprender para iniciar o cambiar mi carrera en esta industria? Y anteriormente mencioné que tenemos tres grandes eh, áreas de conocimiento que debería yo de estar manejando y que estos van a definir tres, bueno, desde mi punto de vista, tres roles que son los más comunes dentro de esta industria. Vamos a partir sobre todo de analizar cuál es mi posición. Es decir, yo puedo ser estudiante, profesional de la industria, es decir, una persona que trabaje, no sé, en marketing, que trabaje como ingeniero industrial, que trabaje de cualquier cosa, no importa de qué profesión venga. Si ya tengo experiencia laboral, me considero profesional en la industria. Porque, como bien lo dice esta gráfica, ya cumplo con uno de los requisitos que es tener dominio del producto o de la industria que a través de en la que quiero analizar datos. Y finalmente, un profesional de la industria de tecnologías de información. Si ya soy profesional de las tecnologías de información, seguramente se me van a facilitar ciertas cosas. Así que dicho esto, pues les presento el plan de carrera para ser analista de datos, ingeniero de datos o científico de datos. Vamos a comenzar con el estudiante y el profesional de la industria y después nos vamos al profesional de TI porque tiene ciertas particularidades. Es importante identificar la simbología que vamos a mostrar. Las líneas punteadas son simplemente el camino sugerido y lo que está enmarcado entre líneas moradas son herramientas comunes. Es decir, herramientas que sin duda los tres roles que tenemos a la derecha van a estar manejando, pero que dependiendo del grado de especialización, pues nos van a definir qué tipo de rol eh, queremos, a qué tipo de rol o carrera pues queremos irnos. Si yo soy estudiante de cualquier cosa, incluso cosas que no están relacionadas con TI, seguramente me hace falta tener más fundamentos de herramientas tecnológicas o de estadística. Así que tanto para el estudiante como para el profesional de la industria, puede ser interesante seguir un camino como el que tenemos en pantalla. Comenzar aprendiendo el lenguaje SQL que ya mostré para entender cómo se recolectan los datos, cómo se crean las bases de datos, que son sobre todo el insumo de muchos de los análisis, ¿no? Quizás seguir por aprender el lenguaje R o Python, según sea la preferencia de cada quien, y reforzar un poquito con fundamentos de estadística que vamos a estar usando bastante. Una vez que yo domine esto, estas habilidades son bastante fáciles de adquirirlas por internet. Sobre todo, mucha de la información va a estar en inglés, pero ya hay también bastante información en español. O también hay bootcamps, ¿no? Bootcamps que nos permiten quizá desambiguar un poquito todos de los conceptos y adquirir de forma más directa esta información. Una vez que completo, digamos, un ciclo de aprendizaje a estas herramientas o un bootcamp, puedo seguir por mi cuenta aprendiendo herramientas más complejas. Y aquí es donde se marca la primera diferencia.
Si de plano siento que lo mío es meterle a las matemáticas y hacer modelos y hacer predicción, ¿a qué nos referimos con predicción? Es decir, no lo sé, quiero hacer la planificación de la plantilla laboral para el 2021 y voy a hacer una serie de estimados de personas que voy a contratar. Bueno, seguramente si quiero ser muy exacto en estas proyecciones, me gustaría estar usando herramientas de aprendizaje de máquinas o herramientas bastante sofisticadas a nivel tecnológico, y será de mi interés aprender paquetes como scikit-learn o TensorFlow. Si los llego a aprender y a dominar y me doy cuenta que es lo mío, felicidades, te has convertido en un data scientist en el sentido puro, ¿no? En esta persona que va a estar todo el día con algoritmos y todo el día con redes neurales, clustering, herramientas de reducción de dimensionalidad, como pueden ser PCA o TISNE, etcétera, etcétera. Pero no es el único camino, porque este camino puede ser bastante demandante como en ese nivel matemático, y tenemos otros caminos que pueden ser más cordiales o del interés de otras personas. Por ejemplo, a mí me gusta bastante eh, adentrarme en el área de producto, adentrarme en el área de qué características pueden definir de mejor forma productos. Hay algo que a mí me resulta muy interesante sobre la estrategia de productos o definir nuevas estrategias operacionales, y creo que mi camino se ha eh, definido un poquito más por el camino del data analysis o del business intelligence analyst. Y de la misma forma, soy estudiante profesional de la industria, aprendo las herramientas básicas y después me centro en alguna herramienta de business intelligence, como puede ser BI, puede ser Power BI, Tableau, Looker o cualquiera de estas herramientas. Seguramente me voy a acercar más a lo que es un analista de datos. Y destaco aquí nuevamente que una característica muy grande es que eh, se tiene un dominio del producto o de la industria un poquito más profundo de lo que tendría el data scientist. En una imagen futura lo vamos a contrastar más, pero sí, esa es como una de las características principales que va a estar contrastando estos tres roles. Y finalmente, si yo ya soy un profesional de la industria, si yo ya conozco lenguajes de programación y bases de datos porque no solo lo vi en la escuela, sino ya lo trabajé, quizá para mí va a ser más interesante ir a un rol que se llama Data Engineer. ¿Qué hace el Data Engineer? Mientras el Data Scientist genera modelos, el analista de datos genera insights y ayuda con las estrategias operacionales, el Data Engineer va a proveer a estas dos figuras de toda esa infraestructura y de todas esas bases de datos y flujos de datos que van a necesitar para estar desarrollando sus labores. Generalmente los data engineers van a estar interactuando con proveedores de infraestructura en la nube. La infraestructura en la nube son bases de datos en la nube, servidores en la nube, etcétera, etcétera. Las más populares son Amazon Web Services, la que conocemos como AWS, Google Cloud y también de Microsoft Azure. Creo que son las tres herramientas cloud más utilizadas. Y como bien dice aquí la simbología, son herramientas comunes para los tres roles. Tanto el Data Scientist como el Data Analyst o el Data Engineer van a tener que estar interactuando poco o mucho con estas infraestructuras en la nube. Lo que varía un poquito más es ya la función que dan, ¿no? En la carrera de Data Engineer va a hacer falta que se domine un poquito más la orquestación de datos, estar automatizando flujos de datos, trabajar con el famosísimo ETL, que es extraer datos de una base, a lo mejor de un Excel, a lo mejor de un ERP, transformarlos y exponerlos en otra base de datos nueva. Y como bien decía, creo que estos son caminos sugeridos que pueden ser bastante directos, pero que no son exclusivos. Es decir, si yo nunca he trabajado en algo de TI, no me excluye de aprender herramientas en la nube y de convertirme en un data engineer,
pero quizás sea un poquito más difícil, ¿no? Estos caminos sugeridos son bastante directos y creo que definen bastante bien las posibilidades que uno tiene. Vamos a contrastar entonces un poquito las tres habilidades que tienen, digo, estos tres roles y las diferentes habilidades que tienen, ¿no? Tenemos en los mismos colores que vimos anteriormente al analista de datos, al científico de datos y al ingeniero de datos. Cada uno de estos roles se va a especializar en ciertas cosas. Como bien mencioné antes, el analista de datos y el científico de datos son los que van a ser más cercanos al producto. Es decir, van a conocer mucho del producto que están manejando porque tienen que tener esta capacidad de generar insights. Por otra parte, el ingeniero de datos pues puede perderse un poquito más como de saber ciertos conceptos de datos porque a él lo que le interesa es simplemente exponer la información y no preocuparse tanto de qué se hace con esa información. Al mismo tiempo, el ingeniero de datos es el que quizá va a saber como más conceptos de programación. Justamente por eso mencionábamos que puede ser un camino más útil para aquellos que ya están en la industria de TI. Por otra parte, el analista de datos y el científico de datos no requieren tanta programación, la verdad. No hace falta que lo sepan, pero sí requieren otras habilidades, ¿no? Como bien dije, mi rol para mí favorito es como el analista de datos, porque creo que es una buena posición para adentrarse en lo que es la ciencia de datos y que requiere más que nada interés. Si nos damos cuenta, el analista de datos requiere como muchas habilidades de comunicación, conocimiento del producto, esta curiosidad para explorar datos y no demanda tanto como matemáticas o programación pura o incluso conocer sobre algoritmos de Machine Learning. Entonces, esta gráfica es simplemente para mostrar este contraste que hay, pero así como para mí es importante el rol del analista de datos, quizá para otros sea más interesante ser un data engineer, ¿no? Igual si gustan pueden dejar ahí en el chat o mencionarnos qué rol les interesa más y podemos como dar más información sobre cada uno de los roles. Vamos a seguir entonces con un ejemplito ya más de código en Python. Va a ser bastante sencillo. Y después pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Para poder realizar este ejemplito de Python, necesitamos tener como un poquito de contexto de los datos que vimos anteriormente. Si recuerdan, cuando vimos el ejemplo de Python, dije que habíamos creado una variable que se llamaba iris, o iris, como prefieran decirle, y vimos que nos mostró una tabla con diferentes mediciones. Bueno, ahora les presento a qué corresponden estas mediciones. Tenemos aquí flores o imágenes de flores que pertenecen a la familia de las orquídeas. Cada familia o especie de orquídeas está categorizada por el prefijo iris y una característica científica con la que se les denominó. En el set de datos que vamos a analizar, vamos a tener únicamente 3 especies, que van a ser la iris versicolor, iris setosa e iris virginica. Y de entrada ya nos damos cuenta que tienen ciertas características. Una está más gordita, una está más flaquita, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo es analizarlas para ver si podemos, si la computadora más bien puede categorizarlas automáticamente, sin que nosotros, o sea, nosotros ya sabemos que hay 3 especies, pero vamos a intentar que la computadora nos diga, ah, yo detecté que hay estas 2 especies. Para eso debemos de entender qué es el pétalo y qué es el sépalo, porque son 2 de las columnas que tenemos en este conjunto de datos. El sépalo es esta parte de la flor y el pétalo es esta otra parte de la flor. La verdad yo las veo iguales, pero para los que seguramente son biólogos o están en la botánica entenderán la diferencia. Lo que suele suceder justamente cuando trabajamos con datos es que alguien nos provea de un diccionario de datos. Y este es otro concepto con el que hay que familiarizarse, ¿no? Un diccionario de datos va a ayudar a las personas
que no están en nuestra área de dominio o en nuestro producto a entender qué es lo que se va a analizar. Aquí tenemos un diccionario de datos muy sencillo con la variable y la descripción, pero supongamos que yo estoy en, no sé, en otra área, por ejemplo, con Customer Success. Y en Customer Success tenemos el famosísimo NPS o Net Promoter Score, que dice si un cliente recomienda o no a una empresa, ¿no? Bueno, no todo el mundo sabe qué es eso. Si vamos a compartir datos, hagamos un diccionario de datos con qué significa esa métrica que estamos analizando, para que todos puedan después tener un mejor contexto de los datos y sea mucho más fluido el proceso de análisis de datos. Vamos entonces, dicho esto, ya que tenemos el contexto, a ir directo a nuestra Google Colab. Las primeras celdas que corrimos con anterioridad, pues nos ayudaron a incorporar los paquetes que ya habíamos mencionado. Pandas para justamente gestionar datos de esta forma, tipo lo que yo diría una pestaña de Excel, por así mencionarlo, o datos panel, como también se le conoce. El segundo, que es para hacer visualización de datos, y el tercero, que también sirve para hacer visualización de datos, ¿no? Matplotlib para visualización de datos, Seaborn para visualización de datos. El dataset justamente está viniendo del paquete Seaborn, porque ya trae una serie de datasets de ejemplo. Y bueno, los primeros dos ejemplos ya los corrimos, nos da justamente las primeras filas de nuestro conjunto de datos, pero podemos especificar también, quiero 20, ¿no? Entonces, con el comando head 20, pues me traigo las primeras 20 filas de nuestro conjunto de datos. Notemos que empieza en el 0, por eso termina en el 19, porque los programadores suelen contar desde el 0, entonces tenemos 20 registros empezando desde el 0. ¿Qué más se puede hacer con este dichoso Python y con este Pandas? Pues podemos hacer filtros, al igual que lo tendríamos en Excel, podemos ir haciendo filtros. Noten que aquí nuevamente tengo el objeto iris y estoy poniendo una condición en la que voy a filtrar todas las especies que correspondan a Virginica. Al correr yo este comando, me trae estos registros que si los verificamos no tienen setosa o versicolor, que son las otras especies que vimos de plantas, ¿no? Ya podemos hacer subconjuntos de datos que a veces en Excel se suelen hacer copiando, haciendo el filtro, copiando y pegándolo, haciendo una tabla dinámica y que se puede volver un poquito latoso, sobre todo si lo voy a estar realizando muchas veces para reportes periódicos. Y sí, se pueden hacer las condiciones que yo quiera, ¿no? Puedo hacer un filtro, 2 filtros, 3 filtros. Ahora vamos a filtrar la especie virgínica con longitud de pétalo mayor a 1 pulgada. Y solo está especificado por esta sintaxis de programación, que los que ya estén familiarizados con lenguajes de programación saben que es un AND. Generalmente en Python el AND se escribe, pero al usar pandas se agrega esta propiedad para poder usar el ampersand como AND. Y sí, ocurre lo mismo, se actualiza nuestro set de datos y podemos realizar diversos filtros. Tenemos también operaciones tipo Excel para calcular el promedio. Simplemente es, de la iris, abro brackets, de la columna longitud de sépalo, dame el promedio. Cool, lo arroja. De la columna longitud de anchura de sépalo, perdón, dame, aquí quería la mediana. Bueno, ya, da igual. Y vamos a hacer como cositas más interesantes, viendo que ya vimos que se pueden realizar operaciones. Vamos a correr este ejemplo que nos va a arrojar un histograma. Un histograma es un tipo de gráfico de barras. Aquí está especificado línea por línea el tipo de gráfico con su título, con
anotaciones en los ejes, con el color, entre otras cosas, de cómo se va a ver nuestro histograma. Si yo corro esta celda, lo procesa. Recuerden que no tuve que instalar nada para que esto ocurriera, ¿no? Lo estoy corriendo directamente en un tipo Google Docs. Al yo correr este código, ¡bam!, me sale un histograma de anchura de sépalo y todo esto yo lo definí escribiéndolo. Puedo especificar, como dije, anotaciones. Vemos aquí en la leyenda que puse la mediana y la media y que ya están dándonos ahí como información extra, ¿no? Podemos agregar también cualquier otra anotación horizontal que nos interese. Aquí la anotación horizontal se llama otro, puede ser otra variable de interés y especificarle los colores. Los histogramas sirven para ver la distribución de los datos y nos dicen si los datos están sesgados. Otro indicador, además de la simple forma de los datos, es la distancia que hay entre la mediana y la media. En este caso, las dos rayitas que tenemos, media y mediana, no están tan separadas entre sí y la forma del histograma dice que son datos de distribución normal. Suele ser muy importante en la estadística porque hay una propiedad que simplifica estimaciones cuando los datos se comportan de forma normal. También hay transformaciones, por así decirlo, para datos que no son normales, suponerlos como normales, pero bueno, eso concernirá ya en cursos de estadística o a personas que les interese más. Como bien mencioné, en mi caso particular, me interesa más como los insights y lo que se puede sacar de productos a través de esta exploración. Así que vamos a continuar. No solo eso, acá en este Google Colab podemos igual cargar archivos CSV. Yo cargué uno que se llama vidap.csv, que lo pude haber generado de un Excel o de cualquier otra cosa, de cualquier otro reporte que me interesara a mí analizar, ¿no? Vamos a ver qué pasa si lo leo. Vemos que igual es bastante sencillo leerlo con el comando read CSV. Y nuevamente al traer head nos trae la información de las primeras filas de nuestro conjunto de datos. Notamos que este conjunto de datos tiene información sobre países, años, población, continentes y expectativa de vida. Además de el Producto Interno Bruto por per cápita de justamente los países de acuerdo al año. Vamos a hacer una pequeñita tabla pivote para que veamos cómo podemos hacer una tabla pivote en... Ah, ya la hice sin mostrárselas. ¿Cómo podemos hacer una tabla pivote justamente en Python? Para que veamos que no todo es código. En este caso ya la tenía generada, entonces la voy a volver a llamar únicamente. Ahí está. Aquí una disculpa, la generé primero y luego se las mostré. Tenemos aquí una tabla pivote que se genera especificando, así como lo hacíamos en Excel, jalando campos a la tabla. Bueno, aquí lo especificamos escribiéndolo, ¿no? Le dije que lo que a mí me interesa es la expectativa de vida que esté dentro de la tabla, que las columnas sean los continentes y que el índice o el eje en el que va pivoteando sea justamente el año. Si corremos nuestra tabla pivote, tenemos algo como lo que está en pantalla, que se ve bonito, pero que puede mejorar si le aplicamos funciones del paquete de Seaborn para hacer mapas de calor. Al hacer yo este mapa de calor, quizá pueda ya incluir yo esto en una presentación, en un deck para, no sé, si estoy en reunión con gerentes o personas que quieran ver información, quizá es más directo mostrarles gráficos con mapas de calor, ¿no? Entendiendo que la expectativa de vida de menos magnitud es la más oscura y de mayor magnitud la más clara. Aquí se nota que, por ejemplo, África tiene una expectativa de vida muy baja en 1952 y la tendencia continúa. Por otra parte, Oceanía tiene una expectativa de vida muy buena a través de los años. Pero se pueden volver todavía más atractivas estas gráficas, ¿no? Tenemos aquí una nueva gráfica pivote, igual de expectativa de vida.
donde estoy haciendo algo que se llama centrar el mapa de calor. Estoy en mi código, aquí justamente en Center, diciéndole que a mí me interesa que el mapa de calor se calcule a partir del cuantil 75, para que tenga como una distinción entonces de cuáles están por arriba del cuantil 75 y cuáles están por abajo. Y notamos cómo al hacer esto, justamente, además agregué otras instrucciones para que muestre la etiqueta de qué valor corresponde a qué cuadrito, ¿no? Y al hacerlo tenemos otro gráfico que es bastante interesante, donde tenemos la expectativa de vida baja que ya habíamos visto en África, pero ahora podemos ver el valor en el año y la expectativa de vida alta igual con el valor en el año. Muy cool. Vamos al último, hasta aquí, bueno, vamos al último ejemplo y después ya nos seguimos de lleno con las preguntas. Aquí ya vimos entonces la flexibilidad que nos ofrece Python para procesar datos, vimos que cuando lo corrió bastante rápido. Obvio mis datos son chiquitos, pero hay bastantes formas igual de procesar datos gigantes. Eso no se preocupen. Y ya vimos su flexibilidad para hacer gráficos y para hacer varios procesamientos, pero vamos a abarcar el otro punto que mencionamos de hacer modelación y hacer predicción. Para esto quiero regresar al ejemplo de datos iris. Y recuerdan que cuando me vine acá al Colab, yo les dije, vamos a hacer que la computadora solita nos diga cuántas especies de flores tiene nuestro conjunto de datos. Voy a proyectar una vez más las flores. Recordemos que tenemos 3 especies y simplemente son datos. Lo que va a ocurrir ahora es que al correr el código, la computadora nos va a decir, creo que tienes dos diferentes especies. Esto es una técnica que se llama clustering y que puede ser usada, por ejemplo, para aquellas personas que estén, no sé, interactuando con clientes. En una empresa que estuve anteriormente, ofrecíamos créditos y queríamos hacer una segmentación de clientes porque los clientes tienen diferente comportamiento, ¿no? Clientes que a lo mejor pagan tarde, pero sí, seguramente te van a pagar. Clientes que nunca te pagan y clientes que te pagan adelantado. Bueno, en esta empresa se usó justamente un clustering. Fue mucho más complejo que este. Se utilizaron otras técnicas y lo generan varias personas, así como en el ejemplo del avión, no un solo analista. Pero lo que arrojó es una categorización de diferentes clientes, donde nos dio un insight muy poderoso en el que las mujeres entre 18 y 30 años que vivían en una zona rural eran nuestros mejores clientes. Eran los que nos pagaban a tiempo, nunca se atrasaban, tenían un historial bastante bueno y nos dio como este insight de, deberíamos de ofrecer más créditos para zonas rurales porque lo están usando para hacer crecer negocios propios, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una aplicación de cómo podemos hacer segmentación de clientes con esta técnica de clustering. Para eso vamos a importar un nuevo paquete que se llama scikit-learn, que acá en Python simplemente lo llamamos como sklearn. Cluster nos refiere a todos los paquetes asociados a esta técnica y clúster aglomerativo es la técnica específica que vamos a estar usando. Siempre se instancian o se generan variables y estas variables tienen una serie de parámetros que son las cositas que vienen aquí entre los paréntesis que van a definir justamente como qué fundamento matemático vamos a estar usando. Aquí solo hace falta saber que yo le estoy diciendo, por ejemplo, que solito identifique 2 grupos, que use una distancia euclidiana y que los una a través de una técnica que se llama WART. Acá abajito puse que en estadística es un criterio para hacer justamente clúster jerárquico. Si se dan cuenta, aquí yo especifiqué el número de clústeres, pero hay formas para que esto sea automático. Pero aún así me parece asombroso, y ahorita lo vamos a ver, que la computadora pueda distinguir claramente y clasificar bien las diferencias entre las flores. Aquí le di una ayudadita, ¿no? Le dije, hay 2, pero sí se pueden hacer automático.
Cuando yo corro este ejemplo, simplemente como hay dos clústeres, me va a decir, uno pertenece, los datos que tienes, uno pertenece al 0 y uno pertenece al 1. Y noten que los datos que le estoy pasando, para que no se vea que hay trampa, los datos que le estoy pasando solo tienen las columnas de longitud de pétalo y longitud y anchura de pétalo. No le estoy pasando información sobre la especie, solo le estoy pasando las longitudes. Comprobémoslo una vez más para que veamos que la variable X no tiene más que esa información. Longitud de pétalo y anchura de pétalo. Bueno, cuando yo hago esta técnica de clustering y la grafico, porque ahorita ya la grafiqué con de Seaborn, me traje los labels que genera el correr este clúster, me dice que en este diagrama, que es un diagrama de dispersión, cree que los dos grupos se están comportando o se están agrupando de la siguiente forma. Un grupo de flores muy parecido, que son todas estas azules, y un grupo de flores muy parecido, que son todas estas naranjas. Vamos a comprobar si tenía razón, porque nosotros tenemos ya la etiqueta de las especies, ¿no? Si yo corro y grafico justamente las especies que sí, que yo sé y estoy seguro que corresponden porque alguien las hizo a mano, nos damos cuenta que nos arrojó resultados muy buenos. Hay métricas para justamente evaluar el rendimiento de estos resultados, pero no hace falta explorarlas ahora. Recordemos que esta es una charla de introducción, entonces no hace falta mencionarlas, pero sí hay métricas para decir qué tan bueno fue el rendimiento. Y en fin, dicho esto, pues a mí me deja como con un buen sabor de boca imaginar que si pude hacer esto con flores, dándole estas dimensiones y ya saber que hay ciertas características que van a separar a unas de las otras, ¿qué podría hacer con más información, ¿no? Con información, no sé, de clientes, como lo mencioné antes, con información de coches, por ejemplo, para categorizarlos por rango de precio, entre otras cosas. Entonces, aquí se acaba justamente el ejemplo. Creo que logramos nuestro cometido, mostrar cómo podemos explorar datos, graficarlos e incluso pues dejar que la computadora nos arroje insights.